Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la explicación. Ahora nos toca el punto número 6, asociación de resistencias. Asociación de resistencias en serie. Tenemos la asociación de resistencias se refiere a que nosotros vamos a colocar diferentes tipos de resistencias en diferentes puntos del circuito, ¿ya? Entonces vamos a asociar, es decir, que vamos a unir estas resistencias. Por eso es que encontramos tres tipos de asociaciones de resistencias. Las hay en serie, las hay en paralelo y las hay mixtas, es decir, mixtas en serie y en paralelo, ¿no? Vamos a explicar la asociación de resistencias en serie. Y como acá bien dice que está en su texto, en este tipo de asociación, las resistencias se conectan unas seguidas de otras, como pueden ver, por ejemplo, acá, en el ejemplo. Tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, todas seguidas unas de otras. Como están conectadas continuamente por ella, entonces circula la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2, igual a la intensidad número 3, ¿ya? En cambio, el potencial total va a ser la suma de todos los potenciales en el punto de las resistencias, ¿no? Y como pueden ver también, acá pueden ver una flechita en donde la intensidad va, fíjense, es la misma en todos los puntos y entonces recorre de esta manera, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos un circuito equivalente de resistencia, dice resistencias equivalentes. ¿Qué quiere decir? Es la, entonces, suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 es la resistencia equivalente, que lo expresan así. Una sola resistencia, la suma de todos. ¿Ya? Entonces la intensidad va a ser la misma y el potencial total va a ser la suma de todos los potenciales. Muy bien, eso es importante que quede claro para resolver los problemas. Se cumple que la intensidad va a ser igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, intensidad 3, que acá lo estamos resumiendo. El potencial total va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3. Y la resistencia equivalente, es decir, la resistencia que equivale a todas estas otras resistencias, es la suma de las resistencias. Tenemos 4 resistencias, pues habrá 4 resistencias. Tenemos 2 resistencias, pues habrá 2 resistencias. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el ejemplo que también lo podemos encontrar en el texto, el ejemplo de las resistencias en serie. En el siguiente circuito se pide calcular el valor, la resistencia equivalente y el voltaje. ¿Ya? El voltaje sería el potencial, ¿ya? En estos puntos A, B. Se sabe que, dice, ¿no? La resistencia 1 es igual a 3 ohmios, la resistencia 2, 4 ohmios, y el potencial, que sería en este caso el potencial total, va a ser 15 voltios. Muy bien. Tenemos esta figura que nos explica un poco mejor lo que está pasando en el circuito, y acá podemos ver la resistencia 1, podemos ver la resistencia 2, podemos ver la intensidad, como es la misma en ambos, podemos ver también que el potencial, acá el potencial nos dice que no es el potencial total, ¿no? Es el potencial solamente en una resistencia. Ahora nos aclara mejor la figura. El potencial este potencial se refiere a la resistencia 1. No tenemos el potencial o el valor del potencial acá, pero sí hay, ¿no? Sí hay un potencial, pero no sabemos el valor. Y acá tenemos el potencial en A y B, en los puntos A y B, que sería el potencial total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden calcular el valor de la resistencia equivalente, ¿qué quiere decir? La resistencia total, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos acá resistencia 1 como dato 3 ohmios, potencial 1 15 voltios, resistencia 2 4 ohmios y el potencial en A y B, que serían los puntos A y B, que sería el potencial, no lo tenemos, ¿ya? Entonces la solución, ¿cómo la vamos a realizar? ¿Cómo realizamos este tipo de solución? Entonces nos vamos aquí, fíjense, dice, la corriente eléctrica es en R1 es, dice, ¿no? La corriente eléctrica, acá está mal, en R1 es, ¿ya? Entonces, colocamos acá, intensidad, esta es una fórmula, intensidad es igual a potencial sobre la resistencia, ¿listo? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para intensidad, intensidad es igual al potencial sobre la resistencia. Como estamos hablando en R1, entonces ponemos potencial 1, resistencia 1, ¿ya? Entonces el potencial 1 en este punto, ¿cuánto es? 15, acá podemos ver 15 voltios, lo escribimos acá 15 voltios.
dividido entre la resistencia 1, que sería esta resistencia que también tenemos en los datos, que sería 3 ohms. Dividimos 15 entre 3 y nos da 5, ¿ya? Acá, ¿de dónde vamos a sacar voltio? Voltio sobre ohmio, ¿no? ¿Sí? Que nos va a dar amperio, ¿listo? Entonces los amperios que son de la intensidad. Muy bien. Ahora sí, nos vamos acá y decimos, acá no nos olvidemos que el voltio es igual a amperio por ohmio, ¿ya? Entonces lo vamos a escribir acá. Acá fíjense, en vez de voltio vamos a escribir amperio y aquí vamos a escribir ohmio, ¿ya? Como nosotros sabemos que acá abajo hay un ohmio, entonces vamos a poner acá. Esto para que más o menos entiendan lo que está pasando. Y así que ohmio con ohmio se simplifican y nos va a quedar amperio. Y es por eso que acá sale en amperio. Bien, una vez que ya tenemos esto, que tenemos la intensidad en este punto, ahora pues nos toca saber en el otro punto, el circuito equivalente es, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces nos vamos otra vez a la gráfica y podemos observar qué es lo que está pasando. Podemos ver que ya tenemos acá, ya no tenemos se puede decir, acá tenemos el 5, lo que va a pasar es lo siguiente. Fíjense lo que va a pasar. Este y esta resistencia se van a sumar y nos van a dar una resistencia equivalente, ¿ya? Al sumarse las dos resistencias va a aparecer este potencial AB, acá arriba. Acá está el punto A, acá está el punto B, ¿ya? Entonces podemos ver que la resistencia equivalente va a ser de esta manera. Resistencia equivalente, la resistencia equivalente que es esta de acá, va a ser la suma de la R1 y la R2. R1 más R2. Entonces 3 ohmios más 4 ohmios. Y nos va a dar 7 ohmios. Ya tenemos lo que es la resistencia equivalente, ¿no? Si eso era lo que nos pedía, pero también nos pide el voltaje. Así que una de las cosas que nos pide es la resistencia equivalente, que sería 7 ohmios, ¿ya? Y ahora el valor del potencial en el punto AB es, ¿no? Entonces nosotros recurrimos a la fórmula, la primera que teníamos, intensidad igual a potencial, pero ahora va a ser potencial sobre resistencia. Potencial ya no en el punto A ni en el punto B, sino en los dos puntos A y B. Y resistencia equivalente es como si fuera el potencial total y la resistencia total, ¿ya? Entonces, nosotros agarramos y queremos saber el potencial en AB, quiere decir potencial total. Entonces, despejamos potencial AB. ¿Cómo lo despejamos? Esta resistencia equivalente se va a ir a multiplicar a la intensidad, ¿ya? Si nosotros queremos, vamos a hacerlo acá, a un ladito, lo haré. Intensidad va a ser igual a potencial AB, que sería el potencial total que ya les había mencionado, potencial total en estos dos puntos AB. Listo. Ahora vamos a colocar una rayita acá de fracción y colocamos la resistencia equivalente. Esta es la fórmula que estamos trabajando. La resistencia equivalente es igual a la resistencia total, ¿ya? Resistencia total de la suma de todo. Entonces, la resistencia equivalente va a ir a este lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos despejar esto de acá, ¿no? ¿Ya? Queremos despejar esto de aquí, así que va a ir a este lado. Intensidad colocamos de este lado y la resistencia equivalente que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Resistencia equivalente. Bien, ahora sí va a quedar acá potencial AB. Y ahora solamente se da la vuelta, ¿no? Potencial AB. Y ahora damos la vuelta, ¿ya? Al dar la vuelta ya vamos a tener el potencial AB a este lado, como lo indica acá, ¿ya? Es donde sea la B, y vamos a tener la intensidad multiplicada por la resistencia equivalente que también está aquí, ¿listo? Si nosotros queremos verlo un poquito más, podemos ampliarlo para observarlo de mejor manera lo que está pasando, ¿ya? Entonces, como les decía, acá está la intensidad, ¿no? Aquí. Resistencia equivalente, resistencia equivalente. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Solamente reemplazar. En vez de intensidad, pues el valor de la intensidad. ¿Dónde? ¿Qué intensidad estamos hablando? ¿Ya? ¿De dónde? A ver, ¿dónde hemos encontrado esta intensidad que era 5 amperios? Acá, en la R1, ¿no? Porque habíamos dicho que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Entonces, si la intensidad 1 es 5 amperios, entonces cualquiera de las dos intensidades van a ser 5 amperios. Entonces ponemos intensidad 5 amperios por
7 ohmios. Los 7 ohmios son los que hemos sacado acá, que son la resistencia equivalente. Es decir, la suma de todas las resistencias nos va a dar 7 ohmios. 5 por 7 son 35, y amperios por ohmio, ¿cuánto nos dará o cómo nos dará amperio por ohmio? Ya nos da voltios, y por eso es que ponemos acá. Una vez, para no confundirnos, nos ponemos nosotros siempre acá volt, de voltios, ¿no? Acá también. Y este va a ser el resultado. Entonces los resultados, ¿cuáles son? Esto de potencial AB y esto que nos piden también resistencia equivalente. ¿Listo? Y esta es la explicación, chicos, de lo que es las resistencias en serie. ¿Ya? Muy bien.